Vamos entonces, y lo primero que hacemos es darle nuestra más cordial bienvenida y agradecerle a Manuel que hoy comparta este tiempo con nosotros. Seguramente sus análisis lúcidos van a aportar claridad a este momento difícil que están viviendo las democracias latinoamericanas y también el mundo. Tres anuncios solamente y luego le voy a dar la palabra a nuestro secretario, a Carlos D'Agostino, que va a hacer la presentación del doctor Alcántara Sáenz. El 16 de agosto tenemos otra sesión pública donde la profesora Claudia Romero va a hablar sobre democracia y educación, desafíos de una imprescindible relación. El 30 de agosto va a ser el turno y nos va a hablar también desde España Jerónimo Molina Cano. Va a hablar sobre el momento populista a la luz de la esencia de la política. Y el 15 del 9 de septiembre va a hablar el vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas, el doctor Luis Alberto Romero, va a hablar un espejo lejano, la democracia y las masas en el mundo occidental antes de 1918. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro secretario, a Carlos D'Agostino, que va a hacer la presentación del doctor Alcántara, y luego de las palabras del doctor Alcántara, como es costumbre, vamos a abrir un espacio de diálogo que va a coordinar también nuestro secretario, el doctor D'Agostino. Carlos, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, Horacio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, por tu generosidad y predisposición a participar en este ciclo de conferencias sobre el estado de la democracia hoy, avance, estancamiento, regresión. En segundo lugar, quiero agradecer a nuestro director el honor que me ha concedido en presentar a tan ilustre maestro para todos nosotros. Y también a todos los presentes que han asistido esta tarde a la sala Zoom. Muchas gracias por la presencia. Hoy el doctor Alcántara Sáenz nos va a disertar sobre las democracias fatigadas latinoamericanas en tiempo de pandemia. Sin lugar a dudas, todos los presentes conocen la importancia y la jerarquía y el prestigio que tiene en la Academia de la Ciencia Política en España, que es su país natal, y en el mundo iberoamericano, Manuel Alcántara Sáenz. Manolo, para los amigos, es licenciado en Ciencias Políticas, Sociología y doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Y una larga trayectoria docente que ha ejercido en el campo de la ciencia política en la prestigiosa Universidad de Salamanca, pero también ha dictado cursos en distintas universidades españolas y en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. También en Georgetown University, en Tulane University, en Sciences Po, en Flaxo, Ecuador, y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es importante destacar las líneas de investigación que hacen de Manolo un especialista en toda la temática de América Latina. Fundamentalmente, Manolo tiene como eje privilegiado de su materia de investigación en las élites parlamentarias, en las elecciones, en los partidos políticos y en los poderes legislativos. También no debemos dejar de mencionar sus estancias en distintos centros de investigación muy importantes de Europa y América, como es el caso del Colegio Europeo de Brujas o la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill y en la Universidad de Notre Dame. Es importante la prolífica obra de Manuel Alcántara, que es un gran publicista y que nos ha brindado todos estos años una serie de obras que son fundamentales para el abordaje de la temática de América Latina, como son Gobernabilidad
Crisis y Cambio, y fundamental dos obras que yo considero fundamentales y que ya tienen varias ediciones, que Sistemas de Partidos Políticos de América Latina y Partidos Políticos en América Latina. También estas dos obras contan con varias ediciones, como dije, y son lectura obligatoria en muchas facultades de ciencia política de América Latina. También no puedo dejar de mencionar Instituciones, Máquinas Ideológicas, Origen, Programa y Organización de los Partidos Políticos Latinoamericanos y El Oficio del Político. Bueno, como ustedes pueden apreciar de sus antecedentes y también de sus trabajos en el campo de la investigación y como publicista, sin lugar a dudas estamos hoy ante la presencia de uno de los politólogos más destacados de América Latina. Quienes conocemos, yo conocí a Manolo a mediados de los 90 por tres politólogos amigos, Quaternick, Guío, pero fundamentalmente por Mario Serrafero, quien Manolo ha sido su padrino de tesis y gozó por mucho tiempo de una amistad con quien fuera nuestro entrañable director, que el 9 de julio próximo pasado se cumplieron 4 años de que Manolo nos dijo, de que Mario nos dijo adiós, perdón. Todos los que hemos tenido el honor de participar de los congresos de la Asociación de Ciencia Política o de la experiencia salamantina de esa alta casa de estudios, vimos siempre en Manolo su condición humana, su versación, su talento, su talante, y realmente aquellas clases magistrales en el Aula Belgrano que pude asistir, lugar donde nada más ni nada menos estudió el ejemplo más ético de nuestra nacionalidad. Realmente ha sido un lujo poder contar con tamaño, con la dimensión de este gran profesor. Pero hay dos cosas que quiero destacar. Una es la fundación de la Cátedra Sarmiento en el 1995, que fue realmente cuando el doctor Alcántara era el director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, que realmente ha sido un hecho fundacional muy importante. También la creación de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, donde Mario Serrafero también fue, como lo reconoce en un obituario muy bien Manolo, fue uno de los también creadores de esa asociación. Manolo le hace honor al apellido que tiene, que deriva de la voz árabe Alcántara, que quiere decir puente. Y Manolo, que tiene esa especie de alma del árabe español, como dice Manuel Machado en un poema, ha sido y es un gran puente entre la ciencia política continental y la ciencia política latinoamericana. Por eso hoy queremos hacer público nuestro aprecio, Manolo, la estima que sentimos y la consideración especial que sentimos hacia vos de parte de toda la ciencia política argentina. Fraternalmente te agradecemos de manera especial tu presencia, que constituye para nosotros, sin lugar a dudas, un alto honor y un privilegio de contar con tu palabra, a la que escucharemos con sumo agrado y atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Horacio y Carlos. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Como decíamos en los prolegómenos, sería más grato estar en Buenos Aires, muchísimo más grato, y evidentemente no solo por huir del calor que azota la península ibérica, sino por estar con tan buenos amigos, ¿no? Y compartiendo tan gratos recuerdos, ¿no? Espero que, como decíamos, que esto se pueda saldar en algún momento y que podamos darnos un abrazo físico, real, ¿no? La propuesta de mi intervención para este ciclo que está realizando, yo creo que de manera absolutamente oportuna, el Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, yo creo que se ubica en el ámbito de lo que he venido trabajando, por lo menos en los últimos, yo diría, 3 años,
que es el término de democracia fatigada. No, lejos de mí está la invención de un término, ¿no? O sea, no... y, digamos, incorporarme a las modas, ¿no? de desarrollos conceptuales y demás, ¿no? Pero yo creo que a veces este tipo de invenciones, más o menos ingeniosas, más o menos válidas, pueden ayudarnos a definir el espíritu de una época. Y yo creo que eso es lo que pretendo hacer en esta charla. Por un lado, es ofrecer, sí, el espíritu de una época, pero además en un determinado contexto, ¿no? El contexto, y ya anticipo lo que va a ser la última parte, ¿no? Es el contexto como no podía ser de otra manera, de la sociedad digital o del mundo digital en el que nos encontramos. En segundo lugar, de los efectos de la pandemia. En tercer lugar, si se quiere, de lo que se decanta ya como la segunda Guerra Fría y todas sus consecuencias, ¿no? Pero la democracia fatigada nos servía para definir una determinada situación de la política, por lo menos en el continente latinoamericano. No solo en el conjunto de países que integran esta región tan compleja y tan heterogénea como es América Latina, porque luego veremos, también citaré algún trabajo que ya avizoraba este término de democracia fatigada. En concreto, ya lo anticipo, en un espléndido trabajo, Peter Mer, que fue el último trabajo que se publicó de manera póstuma, él hablaba de la banalización de la democracia, ¿no? Y apuntaba a algunas de las cosas que voy a señalar inmediatamente. Parto de la idea de que América Latina, y pido hacer un ejercicio que no es sencillo, porque aunque estoy refiriéndome a hace 2 años y medio, estos 2 años y medio han pasado y han parecido para muchos como si hubieran pasado 20 años, ¿no? Pero si nos situamos en enero del año 2020, el diagnóstico de la democracia en la región era bastante unánime, y además por primera vez teníamos una serie de indicadores fiables hechos a través de tanques de pensamiento, de instituciones académicas, etcétera. Comienzo del más antiguo, el de Freedom House, pero luego podemos hablar de la Fundación Bertelsmann, o podemos hablar de The Economist, Intelligence Union, o lo más reciente, ¿no? Que es el proyecto de variedades de la democracia de la Universidad de Göteborg. Bueno, cualquiera de esos indicadores, cualquiera de esos índices nos hablaba de una democracia que estaba presente en América Latina con distintos niveles, evidentemente dejando fuera el caso ya diríamos histórico, ¿no? de Cuba, que optó por una legitimidad totalmente distinta y en un orden de cosas que no tenía nada que ver con la democracia, pero para el resto de los países de América Latina estos índices nos indicaban que, bueno, que de manera más o menos correcta los países de América Latina, la gran mayoría de los países de América Latina, podíamos considerarlos democracias. Digo la gran mayoría porque ya en ese momento, en enero del año 2020, había muy serias, bueno, muy serias consideraciones con respecto a tratar de democracia el caso de Venezuela y de Nicaragua, ya en ese momento. Y claramente el caso de Nicaragua ha ido a peor. Ahora bien, les recuerdo que Venezuela en ese año todavía tenía un congreso en el que la oposición era un grupo mayoritario. Como les digo, entonces, podíamos hablar de un determinado nivel de democracia como nunca, y repito esto, como nunca en la historia de América Latina se había dado simultáneamente. Por supuesto que en la historia de América Latina hubo momentos dulces en la política, pero que afectaron a un pequeño grupo de países, no a la totalidad. Y aquí estamos hablando de la totalidad, es decir, desde países que a veces no están considerados en
en el torrente de la disciplina, yo que sé, desde República Dominicana o el caso de El Salvador o el caso de Panamá, que son menos estudiados y son menos tenidos en cuenta injustamente, pero ahora mismo en este momento al que me estoy refiriendo, sus gobiernos procedían de procesos electorales libres, competitivos, que habían supuesto un referendo de lo que llaman la gente de la Universidad de Göteborg de la variedad electoral de la democracia, ¿no? Pero además también la variedad liberal en lo que se supone el Estado de Derecho, pues también había dado unos pasos sorprendentes, ¿no? También vuelvo a usar el mismo adverbio, nunca la región había tenido tantos presidentes o en la cárcel o perseguidos por la justicia. Y quien digo presidentes, digo altos cargos, ¿no? de la política, ¿no? El fenómeno, el nefasto fenómeno de Odebrecht había diseminado la corrupción por parte de un buen número de los ejecutivos de América Latina y el Estado de Derecho funcionó bien, ¿no? Ahí tenemos lo que ocurrió, pues yo que sé, con los presidentes de El Salvador, de Guatemala, de Perú, ¿no? Que repito, terminaron encausados y bueno, uno de ellos, recuerden el caso del tristemente famoso caso de Alan García suicidándose cuando la policía judicial estaba en la puerta de su casa para detenerle. O sea, esto es una indicación de que el Estado de Derecho estaba funcionando, ¿no? Y lo mismo también, de acuerdo con lo que señala nuestro colega Adam Przeworski a propósito de las ventajas de la democracia, cuando dice la democracia funciona cuando se produce la alternancia. O dicho de otra manera, el hecho de que se produzca la alternancia es señal de que la democracia está funcionando. Y bueno, cuando vemos las 160 y tantas elecciones presidenciales que se han llevado a cabo en América Latina entre el año 78 y la actualidad, pues aproximadamente el índice es de 0,56. Es decir, es casi perfecto. Estoy hablando de una media, estoy hablando de un sumatorio y ahí mezclo países donde siempre se produce la alternancia, por ejemplo, el citado Perú o Guatemala, a países donde la alternancia es una rara avis, por ejemplo, bueno, ya lo he dicho antes, Venezuela, pero también Paraguay, por ejemplo. Pero ya digo, como promedio la alternancia se venía dando. O sea que esto, entonces, me parece que fortalece la idea de que podemos hablar de democracias. Y encima, además, estas democracias habían vivido distintos ciclos, ¿no? Hay un ciclo, la literatura nos habla del ciclo de las transiciones, luego se habla del ciclo de la consolidación, del ciclo de la gobernabilidad, del ciclo del socialismo del siglo XXI. O sea que hubo distintas expresiones de la política en función del ciclo neoliberal, por supuesto, en función del paradigma reinante. Entonces, sin embargo, si esto era así, es evidente que en el finales del 2019 algo estaba pasando en la región. El primer detonante es la gente en la calle. Los países empiezan a ver manifestaciones de protesta de colectivos muy distintos, los indígenas en Ecuador, estudiantes y gente joven en Chile o en Colombia, es decir, clases medias en Brasil, también en Puerto Rico, aunque no sea un objeto de estudio por no ser un Estado soberano, pero había un proceso de movilización que me parece que es bastante ilustrativo de que algo estaba pasando, ¿no? Y luego también teníamos los indicadores de las encuestas de opinión pública. Bien sean encuestas de opinión pública en el ámbito nacional, estrictamente de cada país, o encuestas de opinión pública en el ámbito latinoamericano, sea Latinobarómetro sea el Barómetro de las Américas, ¿no? Esto que hacen en la Universidad de Vanderbilt. Y ahí, ¿qué nos decían? Bueno, nos decían que la valoración de la democracia había perdido 11 puntos, es decir, de estar en el 67% promedio de la región en torno a 2003, 2004, 15 años después, la valoración de la democracia estaba en el 56%.
minusvaloración del papel de las instituciones, pero además de todo tipo de instituciones, es decir, no solo estoy refiriéndome a instituciones políticas, ¿no? Yo qué sé, el Congreso, la presidencia, el gobernador, la municipalidad, etcétera, sino también instituciones como podían ser los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, la iglesia, las iglesias, etcétera. Y eso, ya digo, las encuestas venían mostrando un deterioro muy claro, muy notable, ¿no? Entonces, hay claramente un primer factor que podemos denominarlo, y hay un libro que Alfredo Joiñán en Chile sacó justo a finales del 2018 que hablaba precisamente del malestar, ¿no? La política del malestar. O sea, frente a esas democracias entonces electorales, con Estado de Derecho, con un rendimiento aceptable, etcétera, teníamos un malestar ciudadano bastante profundo, ¿no? Y claramente objetivable en estos indicadores. Pero además de eso, se producía una crisis de representación muy clara, ¿no? Es decir, una crisis de representación que se centraba sobre todo en los partidos políticos, ¿no? Y aquí es donde retomo a Peter Mer y su trabajo que Peter Mer realizó, si no recuerdo mal, para el año 2012, con datos exclusivamente de Europa, año 2012. Recuerden qué pasaba en Europa en 2012, después de la gran crisis del 2008-2009. Recuerden, por un caso bien cercano, tanto el caso italiano como el caso español, cómo estaba la política en ese momento, y como en España, en las famosas elecciones europeas del año 2014, parecía que el sistema de partidos estaba absolutamente liquidado, estaba en una profundísima transformación. Bueno, entonces, Mer va a hablar, como les decía antes, de la banalización de la democracia, ¿no? Y él se centra en los partidos políticos. Y él dice tres elementos, él, digamos, avala su juicio de tres elementos que creo que son absolutamente válidos para el caso de América Latina, porque son además empíricamente constatables. El primer elemento, dice, es la enorme volatilidad electoral. Bien, ya sabemos que la volatilidad electoral se vincula o bien con la oferta o con la demanda, ¿no? Es decir, o porque los electores cambian, ¿no? y van a otro lado, o porque los partidos que se ofertan han cambiado, ¿no? Y han surgido nuevos grupos, ¿no? Eso sería un indicador. El segundo indicador que Mer va a insistir en él es la idea de la fragmentación del sistema de partidos, ¿no? Es decir, cada vez hay más partidos políticos, ¿no? Y el número ese famoso del número efectivo de partidos es cada vez mayor, ¿no? O sea, en vez de producirse una situación de reducción del número de partidos, ¿no? Para generar un bipartidismo, aunque sea imperfecto, es todo lo contrario, ¿no? Estamos en una forma extrema, en terminología de sartoriana, ¿no? De multipartidismo, ¿no? O sea que hay más fragmentación, por consiguiente, eso piensen ustedes lo difícil que supone a la hora de generar coaliciones, ¿no? Y la tercera idea de Mer, que me parece que es importante también, es que se resquebraja la identidad partidista. Bien porque la gente no se identifica con ningún partido político, no se identifica, y entonces las viejas capillas, que eran los partidos políticos clásicos, ¿no? Desde los partidos comunistas o los partidos socialistas o los partidos liberales, partidos conservadores, democracias cristianas, etcétera, que habían mantenido una suerte de comportamiento que lo podríamos denominar en clave casi eclesiástica, ¿no? En clave muy identitaria, ¿no? Uno nacía comunista y se había socializado en el Partido Comunista y era impensable que fuera a dejar el Partido Comunista, iba a morir siendo comunista. Y lo mismo podía servir para la democracia cristiana, o repito, el Partido Liberal o el Partido Conservador. Entonces, pero además no solo había disminuido la identidad partidista, es decir, cada vez menos gente se identificaba con un partido político, pero lo que en segundo lugar podría ser incluso más grave es que la gente que se identificaba cambiaba de identidad.
Es decir, cambió de identidad se decía de el partido político X por un periodo muy corto. Y lo que significaba que ese partido político no lo había atrapado, no le había seducido, no le había hecho uno de los suyos, ¿no? Entonces, estos elementos, repito, eran muy válidos para Europa y, bueno, en un ejercicio muy simple de ver qué pasaba en América Latina, bueno, pues uno podía ver que eso es lo que estaba pasando en América Latina. Es decir, en América Latina se daba esa circunstancia descrita a través del trabajo de Peter Mer, pero había que añadirle algo que ustedes conocen de sobra y que ya nuestro querido Juan Linz había enfatizado tantas veces, ¿no? Que eran los peligros del presidencialismo, ¿no? Es decir, de acuerdo que Juan Linz entró en una polémica y que yo creo modesta, en mi opinión modesta, que la ganó Scott Mainwaring, porque Scott Mainwaring defendió la posibilidad de que hubiera un presidencialismo multipartidista, ¿no? Y lo argumentó muy bien. Pero evidentemente lo que Juan Linz señalaba era sobre todo aquella lógica del presidencialismo que siempre creo que vale la pena siempre recordarla, aquella de que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Esa lógica de suma cero, ¿no? que se produce en el presidencialismo. Entonces los efectos de un presidencialismo que llevaba funcionando en América Latina, bueno, pues digamos con la tercera ola, para algunos países, sí, Colombia llevaba más tiempo, o Venezuela llevaba más tiempo, pero Argentina va a retornar a partir del 83, Chile 6 años más tarde, etcétera, ¿no? 7 años más tarde. O sea, pero ya llevábamos 30 años promedio de ese presidencialismo y la idea era que ese presidencialismo y esos efectos estaban haciendo mella sobre el sistema de partidos. Es decir, estaban introduciendo un caos en el sistema de partidos. Bueno, ahí nos quedamos en el año 2020, en enero de 2020. Esa era la democracia fatigada a la que yo me refería, ¿no? Y piensen además que el orden de las palabras es importante, ¿no? Porque democracia es el sustantivo y en ese caso fatigada es el adjetivo. Es distinto a la fatiga de la democracia. Eso es otra cosa. No quiero jugar con las palabras, pero yo estoy entonces defendiendo la idea de que en América Latina los sistemas políticos en ese momento eran prácticamente todos, con esas excepciones que me he referido, había una consolidación de la práctica democrática, pero esa práctica estaba en un momento delicado. Podía haber puesto eso, a lo mejor democracias delicadas, ¿no? O democracias en busca de consuelo, ¿no? O desconsoladas, ¿no? Se ocurrió esta idea de democracia fatigada. Ahora bien, estas democracias fatigadas, como les decía antes, se dan en un determinado contexto, ¿no? Siempre cito al maestro Dieter Nolen cuando siempre nos ha dicho, ¿no? que hay que ver el contexto, ¿no? Bueno, que está muy bien que hablemos de las instituciones, pero las instituciones no se dan en el aire, se dan en un contexto muy concreto. Entonces, ¿cuál era el contexto que se va a dar esto? Bueno, el contexto que se va a dar esto, de nuevo, a 31 de diciembre del año 2019 es un contexto de alta alternancia, ¿no? Prácticamente las elecciones que se han celebrado en el año 2019, en donde ya ha habido una elección irregular, que se va a suspender por primera vez para los países de América Latina en todo este periodo que estoy refiriéndome, que es la elección de Bolivia, la elección de Evo Morales, que se suspende el resultado. Eso ya era algo anómalo, pero en el resto de los países, ya digo, se había producido una alternancia y parecía que se estaba reforzando esta idea, ¿no? De lo que estábamos señalando, porque además también estaban apareciendo nuevas formaciones, nuevos partidos políticos. Creo que los casos más evidentes, los casos paradigmáticos, porque se habían dado en el año anterior, eran en los dos países más grandes de América Latina, ¿no? Como son Brasil y México. Creo que la llegada al poder de Bolsonaro y de Andrés Manuel López Obrador fue muy importante, ¿no? Porque los dos llegaron sin partido político. Es decir, Bolsonaro, un partido político del que se va a deshacer y que luego va a estar buscando desde la presidencia qué partido político le va a apoyar. O sea, es un presidente sin partido político. Y Andrés Manuel López Obrador porque tiene un movimiento. Es un movimiento que ha creado en torno a su figura, ¿no? Porque él primero milita en el PRI, se sale del PRI, es candidato 2 veces con el PRD
deja el PRD y crea su movimiento, que es un movimiento a su completo perfil. O sea que entonces ahí, sobre todo en México, que era un país que tenía un sistema de partidos que se había pilarizado bastante, las elecciones del año 2018 están cuestionando lo que está pasando, ¿no? Y repito, también Brasil, pero también un país pequeño, un país de los que se habla menos, pero que había también superado una guerra civil, la había superado bien con unos acuerdos de paz y que había estructurado la competencia política con una izquierda, la antigua izquierda guerrillera, a propósito de lo que luego vamos a ver en Colombia, pero la izquierda guerrillera del FMLN en El Salvador se va a convertir en un partido político. Un partido político que en un determinado momento va a ser el primer grupo en el Congreso y que va a llevar a dos personas a la presidencia. Uno de ellos, un viejísimo militante y también es guerrillero, como es el caso de Salvador Sánchez Serén. Y el otro partido, Arena, que era un partido de la derecha, de la extrema derecha, ¿no? De una derecha dura, de la derecha de los empresarios, también de la derecha que había propiciado la guerra sucia y demás. Bueno, pero se había institucionalizado el partido político. Y el juego era un juego de partidos. Uno, ya digo, puede ir a cualquier análisis comparado de América Latina en el año 2018 y va a ver cómo El Salvador era un ejemplo de partidos políticos. Pero sin embargo esto va a cambiar. Y el nuevo presidente, Nayib Bukele, un hombre que quiere hacer política a través del FMLN, pero que el FMLN le corta el paso, crea su propio partido político, ¿no? Nuevas ideas, ¿no? Y con este nuevo partido político se lanza, pero que es un partido político que no es partido político, ¿no? O sea, que es un conglomerado en torno a la figura presidencial. Entonces yo creo que estos tres casos son muy buenos, repito, para ver un poco el panorama de lo que estaba pasando en América Latina en el año, repito, en el año 2019. Pero, ¿qué pasa en el contexto? El contexto, bueno, hemos sido testigos de él en estos 2 años y medio. Es, en primer lugar, la COVID-19, ¿no? Es decir, la pandemia va a suponer una serie de trastornos que me parece que son muy importantes y que vale la pena que recordemos, ¿no? Porque estamos hablando de una pandemia en la que se va a concentrar el poder, si cabe más aún, en la figura del presidente, donde las figuras de control del Parlamento se va a reducir bastante por la dificultad en la mayoría de los países de sesionar, porque no hay reglamentos que prevean cómo sesionar de manera virtual, etcétera. Entonces, esas tareas de control, y además que también se van a dar en la propia judicatura, dejan manos libres, ¿no? al poder, como les digo, al poder ejecutivo, ¿no? Y luego también, además, vamos a ver problemas derivados de la lógica neoliberal de los años anteriores, es decir, la necesidad de construir Estado, de construir políticas públicas sanitarias, de construir políticas públicas a la hora de poner en marcha hospitales, a la hora de comprar material, primero los cubrebocas, los tapabocas y luego las vacunas, a la hora de también implementar medidas de seguridad, ¿no? De seguridad en los aeropuertos, de seguridad en el transporte público, etc. Es decir, hay una clara reconfiguración del papel del Estado con un nivel importante, ¿no? de endeudamiento del Estado, ¿no? Y además esto va a venir acompañado, pues, del deterioro económico, ¿no? La población que más va a sufrir es la población informal. Recuerden, 50% de la población de América Latina vive en la informalidad y es la que más va a estar machacada, la que menos posibilidad de trabajar, de cobrar subsidios, porque ni siquiera tienen una cuenta abierta para recibir el cheque que pueda dar el gobierno, el ejecutivo, etcétera. Entonces se va a dar un escenario de lo que podemos denominar, por un lado, generalización de la incertidumbre y, por otro lado, la aparición de brotes claramente psicóticos, ¿no?
Bueno, esto no termina ahí, ¿no? Porque cuando se está saliendo de la pandemia, es decir, justo no llega a los 2 años en que se han empezado a cerrar los países, las ciudades, etcétera, es decir, estoy hablando de febrero del año 2022, ustedes saben lo que sucede en el este de Europa. Es decir, de alguna manera es el imperio de la guerra y dándose una situación insólita en buena parte de Occidente, y es esta situación de pensar que algo que era imposible y que la política había llegado para cauterizar cualquier posibilidad y que era el logro político más relevante de la humanidad, que había sido el declive de la guerra, ¿no? Claro, sé que esto es, si se quiere, puede ser una posición cínica, porque me estoy refiriendo a la guerra en un determinado parte del mundo, ¿no? Porque las guerras en el Oriente Medio, las guerras en África, etcétera, han seguido estando presentes, pero ya digo, este declive de la guerra resulta que es una completa añagaza, y que se produce entonces un escenario de guerra, preámbulo de lo que seguramente va a ser una segunda guerra fría, como les decía al principio, muy distinta, y una segunda guerra fría además con un tercero en discordia, ¿no? Que es el caso de China. Entonces, este es un contexto que también nos complica más el escenario de nuestras democracias fatigadas en el ámbito de lo que viene a ser el escenario que estoy intentando describir. Pero detrás de este escenario, nosotros estamos en un escenario callado, un escenario que había ido mutando poco a poco a lo largo de los últimos 20 años, que es el proceso conocido como digitalización. Es decir, que éramos una sociedad digital ya lo sabíamos, pero ninguno de nosotros, vamos, me juego y luego me lo pueden contar, pero ninguno de nosotros había dado una conferencia o había hecho un seminario como el que estamos haciendo hace 2 años y medio. Es decir, y teníamos el mecanismo, teníamos el material, teníamos la posibilidad, pero no lo hacíamos. En alguna cosa, en algún momento, en el mundo empresarial, pero yo les aseguro, por lo menos personalmente, en el ámbito universitario, yo no había usado ninguno de estos instrumentos. No había usado ninguno de estos instrumentos. ¿Recuerdan ustedes el Skype, no? ¿Dónde ha quedado el Skype? Ya nadie pronuncia esa palabra, ¿no? Y sin embargo, nos hemos zoomificado, nos hemos... cualquiera de las otras plataformas. Es decir, pero estaba ahí. Donde quiero llegar es que lo digital estaba ahí, y que es la pandemia la que de pronto produce el estallido. Ayer, en una reunión social, alguien recordó una cosa en la que yo no había caído, y es que en las elecciones españolas de 2004, es decir, las elecciones españolas que gana José Luis Rodríguez Zapatero, que se producen, les hago memoria, 72 horas después del atentado de la estación de tren de Atocha, donde mueren 200 personas, ¿no? Y que el Partido Popular en ese momento, con José María Aznar en la presidencia del gobierno, en ese momento intentó decir que había sido un atentado de ETA. Que había sido un atentado de ETA para obviar la posibilidad de que hubiera sido un atentado islámico por la implicación que había tenido su gobierno en la invasión de Irak. Entonces, el brillante, entre comillas, el ministro de Interior inmediatamente quiso cambiar esto en la versión para que hubiera sido un atentado de ETA. Y en ese momento empezaron a funcionar los teléfonos. Estoy hablando del año 2004, claro, no había WhatsApp, no había ninguna red social, pero empezaron a funcionar los MSS. Y se movilizó la gente. Y la gente del Partido Socialista se movilizó
y la gente salieron en la calle para reclamar la verdad de lo que estaba pasando. Y esto fue absolutamente decisivo para que unas encuestas que daban por un pequeño margen un pequeño margen del triunfo del Partido Popular se invirtiera y ganara la presidencia el Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando del 2004. Luego ya estamos acostumbrados y hemos leído mucho de cómo va a ser la campaña electoral de Obama, ¿no? Y cómo ya ahí sí que hay ya unas redes sociales. Y luego vamos a hablar de la campaña electoral de Trump de 2016 o del plebiscito colombiano o del plebiscito de Escocia o del año siguiente del proceso catalán, ¿no? Y cómo ya hay una tormenta donde todas estas redes sociales están presentes. O sea, que ya había una digitalización, ¿no? Lo que pasa es que, y éramos conscientes, y ya evidentemente el político de prestigio pues ya empezaba ya a tuitear, empezaba ya a hacerse protagonista en lo que llamamos las redes sociales. Pero lo que yo quiero sobre todo recordar es que el proceso que se da en esto que llamamos digitalización es exponencial. Yo creo que ahí los trabajos de Oscar Oslak son brillantes en y tomo de él precisamente este término de digitalización exponencial, ¿no? Primero, había una brecha exponencial con una propagación vertiginosa de las cosas, cambios sociales, fragmentación, individualismo, sobre esto vuelvo inmediatamente, pero sobre todo por las características de unas tecnologías de la información y de la comunicación que sí, que las sabíamos, estaban ahí, pero que van a cambiar la manera de interactuar. La universalidad, la inmediatez, la portabilidad, la reflexividad, la hiperconectividad, la multifuncionalidad y la gestación de un insólito conglomerado empresarial, ¿no? Es decir, de alguien que hacía negocio, y no solo que hacía negocio, sino que se convertía en las empresas principales cotizadas en Wall Street, ¿no? Por encima de las petroleras, por encima de las automovilísticas, por encima del sector financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además es que se daba uno cuenta que había la posibilidad de capturar y almacenar datos. Es decir, lo que llamamos hoy, y ya estamos todos en ello, la cuantificación digital, acompañada de esa palabra que igual nadie habíamos pronunciado, o algunos a lo mejor en sus muy primeros estudios en el colegio, de los famosos algoritmos, ¿no? El término algoritmo, ¿no? Y esto era de alguna manera el preludio de la singularidad, ¿no? El preludio de un ritmo de cambio tecnológico rapidísimo, un impacto profundo en la vida humana y una transformación irreversible. Claro, dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con la política? Bueno, y con esta democracia fatigada, y ya me voy yendo ya hacia la última parte, ¿no? Bueno, piensen que la digitalización además venía acompañada de otras cosas. Un autor hoy muy citado, pero que su libro, por el que empieza, por el libro, o sea, él tiene un viejo libro que es el tema de la cuestión judía y de la cuestión, digamos, del exterminio, ¿no?, de los campos en la población judía, que es Zygmunt Bauman, pero el libro que le va a hacer famoso es un libro del año 2000, ¿no? Y es cuando empieza a hablar de lo líquido, ¿no? Bauman, yo creo que el gran valor que tiene Bauman es poner de relieve lo que estaba pasando en la sociedad año 2000, recuerden, año 2000, como consecuencia de la evolución de la sociedad del consumo, ¿no? Es decir, esa sociedad que había traído y había despertado tantas expectativas, ¿no?, en los años 50, ¿no?, con esta generación de los baby boomers, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, y que luego se va a ir irradiando, ¿no?, al resto del mundo. Esa sociedad de consumo había ido superando bastantes etapas, y ahí también sería muy bueno recordar el excelente libro, haciendo un guiño en la literatura,
de Saramago, ¿no? A propósito de lo que supone esa sociedad de consumo. Bueno, esa sociedad de consumo había generado un individuo, había generado una sociedad de individuos aislados, solitarios, una sociedad líquida. Esto lo dice Bauman en el 2000. Es decir, todavía no existen las redes sociales. Todavía no existe ese ensimismamiento en el que cuando ustedes bajan al subte, ¿no? Y van y miran a su alrededor, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está consultando su celular, en una cápsula, o sea, encapsulado en un mundo, que es el mundo del celular. Bueno, ese mundo, Bauman ya lo está diciendo, ya está hablando de él, porque era la consecuencia de la sociedad de consumo, ¿no? Es decir, que cuando luego Peter Mer va a hablar del problema de los partidos políticos no entran en esa situación problemática por la sociedad digital, no. Entran por el tipo de sociedad que se venía construyendo, ¿no? Una sociedad, ya digo, individualista, tremendamente individualista, en la que además, y aquí Mark Lilla lo dice en un espléndido ensayo, ¿no? Es una sociedad además de identidades múltiples, ¿no? Donde las viejas identidades, que eran pilares, ¿no? Y que eran, podemos decir, 4 o 5 grandes identidades: la identidad sexual, la identidad laboral, la identidad de clase, la identidad religiosa, y paremos de contar, esas eran las identidades, ¿no? Bueno, algún chistoso diría, bueno, y también la identidad a ser de Racing o de Boca, ¿no? O de River. Pero ese tipo de identidad hoy se ha multiplicado. Y no solo se ha multiplicado, sino que además es flexible. De nuevo, esas identidades antes eran inamovibles, y hoy esas identidades, pensemos en lo trans, ¿no? pueden cambiarse, ¿no? Y claro, en un escenario además de muy fuerte desigualdad, ¿no? Desigualdad por el lado de los individuos atomizados, pero también por el lado de la concentración de riqueza que han representado estas empresas y todo el mundo de lo digital. El show que estos últimos días ha protagonizado Elon Musk a propósito de la compra de Twitter y tal, pues lo dice todo, ¿no? A propósito de esto. Y estamos entonces en un elemento de lo que podría ser de psicopolítica digital. Entonces, en este escenario, este sería el contexto en el que situamos las democracias fatigadas, ¿no? O sea, un contexto de digitalización entonces exponencial, en el que construir pautas como veníamos acostumbrándonos hasta ahora, construir pautas, es decir, instituciones, ¿no? Es decir, que se rutinizaran procedimientos, eso está en veremos, o sea, o mejor dicho, no somos capaces de verlo, ¿no? Y este es, en mi opinión, creo que es el drama al que se enfrenta la política. Y aquí es donde quiero aportar sobre todo la reflexión, ¿no? Para este seminario y para este ciclo de conferencias, ¿no? O sea, cómo construir una nueva política con un demos totalmente diferente. Ese es el gran reto. ¿Cómo construir una política con un demos totalmente diferente cuando seguimos hablando de elecciones legislativas, de elecciones presidenciales, de relación ejecutivo-legislativo, relación entre el Senado y relación entre el Congreso? Es decir, estamos jugando con instituciones ya ni siquiera del siglo XIX, del siglo XVIII, es decir, de la Constitución de Filadelfia. Entonces, la gran pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo articular esto cuando a la vez se producen viejas tensiones que uno puede encontrar en los clásicos, ¿no? O si no me quiero ir tan atrás, en Maquiavelo, ¿no? En Maquiavelo, o si queremos todavía más cerca, en Weber, ¿no? La ambición, ¿no? Es decir, cuando tenemos un político, un individuo, una persona, un hombre, una mujer, que quiere eso, que quiere llegar ahí y que quiere permanecer ahí, ¿no? Violentando las reglas, etcétera, ¿no? Entonces, ese escenario, cuando se llega con una fatiga, ¿no? Cronificada, es un escenario muy peligroso. Porque, como bien nos ha explicado Levitsky y su colega, ¿no?
el peligro está en las democracias que implosionan desde dentro. Que es un tema viejo también, porque Linz, vuelvo a él, cuando escribe La quiebra de la democracia, él está hablando de aquella importantísima democracia, como era la República de Weimar, que quiebra profundamente desde dentro, o sea que el enemigo está dentro. O sea, eso, y recuerden ustedes cuando Linz, de manera yo creo muy genial, habla de la oposición semileal, no desleal, no desleal porque está jugando dentro, pero no juega con el mismo propósito que las otras fuerzas. Es decir, el Partido Nacional Socialista de Hitler no tiene la misma finalidad que las otras. Entonces, en este sentido, lo que vemos en México, lo que vemos y vuelvo con los 3 casos que planteé anteriormente, lo que vemos en México, lo que vemos en El Salvador, lo que vemos en Brasil, es un ejemplo de esto, ¿no? Como individuos fuertes intentan subvertir el orden para ser reelegidos o su proyecto político o lo que sea desde dentro. Entonces, si esto se confronta como se confronta con una democracia fatigada, debilitada, ¿no? El panorama es tremendamente negativo. Y ahora ya sí que con esto termino. ¿Qué además podemos encontrar en esta relación entre lo virtual y esta democracia fatigada? Hay una pequeña nota de Hélène Faure en un blog que se llama Democracia Digital, y Hélène Faure habla de 6 Ds que distorsionan la democracia en la era digital. Es decir, distorsionan la democracia fatigada en la era digital. Y habla de desafección hacia la clase política tradicional, ¿no? En segundo lugar, la segunda D, desconfianza hacia líderes e instituciones. En tercer lugar, desinformación, es decir, todo lo que supone miedo, angustia, incertidumbre. La cuarta D sería discurso del odio, es decir, lo que Mariano Torcal habla de lo que viene a ser la polarización afectiva, ¿no? Y es el discurso del odio contra el respeto, contra la tolerancia, ¿no? y la falta de regulación. Repito, esta sería la cuarta D. La quinta D sería la discriminación, ¿no? Es decir, esta idea de la existencia de los filtros burbuja, de las comunidades cerradas, donde uno se retroalimenta de lo que se dice en su grupo de amigos de la red que sea y demás, ¿no? Es decir, una suerte de tribalización clarísima y de narcisismo, ¿no? De un narcisismo brutal, ¿no? En el que cada uno se siente como que es el artífice de todo, que es el rey del mando, y que quienes se creen poseedores de la verdad y de la única opinión, ¿no? Y bueno, ahí tenemos pues desde el mundo de los influenciadores, etcétera, ¿no? Y la última D sería la desigualdad, es decir, porque hay una brecha digital. Es decir, aunque la digitalización ha llegado a cerca del 60% de la humanidad, hay un 40% que no está digitalizado. Y luego, dentro del 60% que está digitalizado, hay diferencias brutales. Diferencias brutales, por ejemplo, en edad. Normalmente las personas de más de una determinada edad, pongamos 65 años, tienen problemas para ser seres digitales, cosa que no tiene ninguna persona joven de menos de 25 años, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos conjugan y ahora ya sí que con esto termino, con dos viejos elementos que creo que debemos seguir teniendo una preocupación muy grande. Uno es un dilema de Leibhardt, es decir, el viejo dilema entre lo mayoritario y lo proporcional. Y el segundo dilema vendría a ser lo nacional. Es decir, lo nacional, pero a un nivel de segmentación, de reducción
a unos niveles micros. Yo no sé, por ejemplo, les pongo el caso de cuando leo las cosas en Chile y aparece la nación mapuche. Eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? De cuando aparece lo nacional. Es decir, lo nacional en términos de micro, ¿no? De procesos micro, ¿no? Entonces, ¿cómo esto puede subvertir un orden que por un lado parecía que iba destinado hacia la globalización y que de pronto esta globalización parece perder fuerza, ¿no? Es decir, hay una suerte de aceptación de algunas cosas de lo global, pero, como digo, no aceptación con respecto a la reivindicación de lo pequeño, esa famosa idea de the small is beautiful, ¿no? Entonces, eso creo que podría ser un elemento que valdría la pena tener en cuenta también a la hora de enfocar los procesos que estamos viviendo y a la hora de enfocar el propio futuro de la democracia. Bueno, hasta aquí este sería mi comentario y quedo a la espera de sus críticas, preguntas, etc. Gracias, Carlos y Horacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manolo, por tu excelente conferencia, que realmente ha sido muy enriquecedora, creo, para todos. ¿Alguno quiere formular alguna pregunta? Parece ser que, a ver, alguno que rompa el hielo. Carlos Baiman. Venga, Carlos, ánimo. Bueno, Raquel, después. El micrófono, Carlos. El micrófono. Hay una pregunta de Matías Astoy. Sí, ya los tengo registrados. Perdón, ¿yo estaba hablando o no? Sí, no, ahora. Ok, no, te decía que no tengo ninguna pregunta específica, pero mientras escuchaba tu excelente charla, que fue realmente una revisión de los procesos políticos fundamentales de las democracias contemporáneas, se me ocurrió que sería interesante introducir variables intervinientes que tienen que ver con la estructura social. Por lo siguiente, por un lado tienes dos grandes fuerzas, digamos, que serían las variables independientes del análisis, que son la revolución digital y la globalización, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, tienen las consecuencias políticas, esta transformación en las características de los partidos políticos, todas esas variables que has especificado de manera muy, pero muy completa. Y se me ocurre que sería interesante introducir en el análisis la estructura social por lo siguiente. Si miro a América Latina, veo que el problema en la Argentina tiene que ver con el hecho de que las instituciones económicas del país son disfuncionales. O sea, una economía cerrada tiene que generar bajísimas tasas de desarrollo económico. A lo largo de décadas, este país ha estado estancado. Por un lado, si miro a Chile, lo que veo no es una economía disfuncional, todo lo contrario, la economía chilena es súper eficiente, integrada al mercado mundial, de manera muy, pero muy productiva, sino que veo un Estado disfuncional. O sea, un Estado cuyas características son las del guardián nocturno, digamos, que es absolutamente incompatible con una sociedad moderna, diferenciada, altamente productiva, etc. De modo que mirar un poco a las instituciones nos puede ayudar a entender las distintas consecuencias de estos procesos en distintos países, porque lo que sucede es que las fuerzas que tú has planteado, digamos, como variables independientes, generan fragmentación en la sociedad, desigualdad creciente, y eso implica que grandes sectores de la sociedad han experimentado movilidad social descendente o tienen miedo a experimentarlo. Y esa es, creo yo, la base social del populismo, tanto de derecha como de izquierda. Digamos, los líderes populistas son los que manipulan estos miedos a la movilidad descendente y constituyen su base social sobre esa base. Sí. El caso de Trump es clarísimo. Pero por otro lado,
en países en los cuales hay instituciones disfuncionales, estos procesos se intensifican. O sea, las mismas, la revolución digital y la globalización, etcétera, tienen efectos muchísimo más graves en Argentina que en Uruguay, porque Argentina tiene estas instituciones económicas disfuncionales, ¿no es cierto? Sí. No sé si tiene sentido lo que estuve diciendo, pero era lo que se me ocurría mientras te escuchaba. No, por supuesto, Carlos, o sea, estoy pensando, yo también estaba pensando, fíjate, cuando Sí. hablabas de las instituciones, o sea, el impacto que, por ejemplo, se puede producir en un ámbito subestatal de la política, ¿no? Pienso en la diferencia que hay entre marcos federales y marcos unitarios. Exactamente. Y eso se traduce también en la gran polémica de la constituyente chilena, ¿no? A propósito de esto. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy oportuno, ¿no? Bueno, seguidamente voy a dar lectura a una pregunta del chat y después le voy a dar la palabra a usted, Raquel. El profesor Matías Astoy pregunta, ay, por Dios, esperen un poquito, a ver. Por Dios, ¿qué pasó? Habla sobre los ciudadanos respecto a las capacidades institucionales en las democracias fatigadas. Es decir, en Latinoamérica, donde las expectativas son menores respecto a lo que hace el Estado, ¿la fatiga es menor? Justo tuve acá un problema, perdón. ¿Puedo leer de nuevo la pregunta? Igual la puedo ver yo, ¿no? La puedo leer yo, ¿no? Sí, no, yo como quieras. Es la de Matías. La de Matías Astoy, sí. Sí. Enorme, ¿no? O sea, enorme. Digamos, el ser humano es un ser de expectativas. O sea, es un ser que se está proyectando constantemente al día de mañana y en un proceso de socialización de decir, yo quiero vivir mejor que vivieron mis padres. Yo he dejado el campo para ir a la ciudad porque yo no quiero ser un peón en el campo. Dejo la chacra en la ciudad y me voy a un barrio de obrero, no sé qué, porque yo no quiero vivir en esas condiciones. O sea, es decir, las expectativas son absolutamente fundamentales. Entonces, las respuestas a esas expectativas, y aquí entonces también introducimos una variable que claro que yo no he tocado, aunque la he dejado ahí de refilón, pero no lo he tocado, que es el tema del rendimiento económico, ¿no? Y de las crisis económicas, ¿no? O esto que me refería ahora mismo al final, ¿no? O sea, hoy las expectativas para buena parte de la humanidad son sombrías, ¿no? A efectos del tema de inflación, el tema de deuda, todos estos elementos que conocemos de sobra, ¿no? Entonces, ahí eso frustra, ¿no? Y también sabemos que buena parte de la movilización que se va a realizar contra Dilma en el año 2014 es como consecuencia de eso, ¿no? De unas clases medias que se han visto frustradas el crecimiento al que estaban acostumbrados en los años anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy claro el papel, ¿no? Bueno, Raquel, por favor, desactive su micrófono. Por favor, ahí está. Sí, bueno, gracias Horacio, Manuel y Carlos por este espacio tan valioso. Voy a tratar de ser muy concreta. A la excelente descripción y diagnóstico de Manuel, mi pregunta y mi sentir gira en torno a que si doy por válido, así lo siento y creo que varios de los que aquí estamos, a la incertidumbre de la pandemia, sin duda, se suma en América Latina la incertidumbre de esta democracia fatigada y por ende débil, que también describe Manuel. La pregunta es, ¿qué acción nos cabe a los ciudadanos conscientes de toda esta situación que Manuel describió con tanta precisión y de la cual muchos somos conscientes? Gente adherente a partidos políticos y gente que no lo es,
pero sí ciudadanos responsables que quieren una sociedad diferente. ¿Qué acción crees, Manuel, que nos cabe? Bueno, Que no sea fíjate, solo el salir a la calle como los demás. claro, mira, Raquel, yo estoy en una situación muy de callejón sin salida, porque claro, yo lo que sé es lo que me dicen los clásicos, es decir, lo que me dice Tocqueville, ¿no? Entonces, o cuando hablamos de los clásicos, los menos ya clásicos, más recientes, de la gente que trabaja todo el tema de capital social y capital político y todo esto, ¿no? Pero el problema es que el entramado se ha cambiado, ha cambiado. Es decir, que hoy o sea, hoy estamos en otra dimensión y eso es lo que a mí se me escapa. O sea, yo no es que con esto vaya a ser el típico derrotista de decir, no, es que como estamos en este mundo digital, no sé qué, no, porque el mundo digital ha vertebrado trabajos cooperativos maravillosos. Yo que sé, Wikipedia, ¿no? Y puede haber una gobernanza digital y puede haber, o sea, pero todo eso está por construir. Lo mismo que está por construir, por ejemplo, pues claro, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad penal, ¿no? De las redes y demás, ¿no? Entonces, y ahí los abogados y la gente de derecho que ha ido avanzando algo están también muy perdidos porque se dan palos de ciego, ¿no? Entonces, repito, no quiero caer en el pesimismo, ¿no? De decir, no, es que esto es... Pero sí que caigo bueno, a lo mejor es lo mismo, iba a decir en el nihilismo, ¿no? Porque es eso, porque es que no, o sea, sinceramente no sé, ¿no? O sea, probablemente la solución es muy fácil de decir, pues hay que trabajar más, hay que experimentar más cosas. Esto es como cuando en el ámbito de la universidad tú ves que los estudiantes no te están funcionando porque tú sigues dando las clases como las has dado toda tu vida y ellos están ya en otro rollo, ¿no? Y entonces, ¿cómo decirle a esa chica, oye, tienes que... o sea, entonces, no es imposible, pero es un cambio, ¿no? Es un cambio de época que es difícil. Y lamentablemente no tengo una respuesta. Ahora tengo en el chat otra pregunta que le hace Manuel Málaga. Tengo una consulta. Dada la coyuntura histórica que fue desarrollada, atravesada por distintas crisis de representación, deslegitimación de los partidos políticos como instituciones de identidad y de índole económica. En Latinoamérica, para mejorar la calidad de la democracia, ¿sería necesario modificar el presidencialismo por otro régimen o consolidar algunas instituciones para dejar de fatigar las democracias? ¿Qué instituciones serían? Bueno, de nuevo, probablemente son instituciones que no sabemos hoy, que a lo mejor se van a inventar en los próximos años. O sea, no pensemos en en el pasado, ¿no? Porque a la primera pregunta, yo cada vez, dentro de lo difícil que es tener claras las cosas en nuestra disciplina, pero yo cada vez me inclino más por ir en contra del presidencialismo. Lo estoy diciendo de manera retorcida para no decir que quiero ir claramente a favor del parlamentarismo, ¿no? O sea, yo creo que el presidencialismo, todo lo que nos dijo Linz que tiene de negativo, se ha cumplido. Y las cosas que brillantemente dijo Scott Mainwaring, yo no las veo por ningún lugar, sinceramente. Lo cual no significa que el parlamentarismo sea la panacea. Para nada, ¿no? Para nada. Pero ya digo, o sea que, por un lado, no te sé responder porque a lo mejor esas instituciones no se han creado todavía y con respecto a la primera pregunta, ya lo he dicho, creo que el presidencialismo no no ayuda a la democracia. A lo mejor puede ser eficiente, pero no ayuda a la democracia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere formular alguna otra pregunta?
Manolo, yo te quiero recordar que fue muy interesante el debate que tuviste con Carretón, el chileno, sobre este Sí, tema de las nuevas politicidades, a las cuales hiciste referencia sobre individuos atomizados, etcétera. Yo no voy a volver sobre eso, pero recomiendo ver ese video de los retos de la política, que es sumamente interesante. gracias, Carlos. Bueno, Horacio, su micrófono, Horacio, por favor. Horacio, su micrófono. Ahí está. No, veo que hay una pregunta de Martín de Alessandro. Martín, ¿tenés una pregunta? Sí, se me ocurrió a último momento. Bueno, cómo no. Bueno, El vicepresidente de la IPSA, ¿cómo no va a poder hacer una pregunta? Por favor. bueno, gracias Carlos y hola Manolo, siempre es Hola. un gusto escucharte y conversar con vos. Yo quisiera plantearte un tema que para que me ayudes también a pensarlo a mí, porque es también una preocupación propia que también te consta, porque te lo he comentado en otra instancia, que quizás sea, si yo te entendí bien, quizás sea un poco la cara opuesta de la moneda de los problemas que planteaste hoy. Quiero decir, bueno, todos estos problemas de las democracias fatigadas que describiste también y de forma tan interesante, sí, ¿cómo juega esa democracia fatigada con el opuesto que a mí más me preocupa, que es, bueno, diría la democracia excitada, ¿no? Es decir, claro, no procesos que van hacia una, digamos, soledad individualista y digital y una desafección y una decepción general con la democracia, sino con el juego opuesto, es decir, cuando lo que aparece también en el entramado social es al mismo tiempo lo que vos también mencionaste, esta polarización afectiva, diríamos en términos más identitarios, pero también la radicalización política, ¿no es cierto? La idea de, bueno, las recetas o las políticas que sirven son solamente las mías y hay que implementarlas ya, y las tuyas no tienen ningún sentido, por lo tanto habría que directamente ignorarlas. Entonces, bueno, sabemos que siempre para la democracia los excesos son malos. La democracia es aristotélicamente buscadora o necesita de un justo medio. Una demasiada poca participación o involucramiento produce una fatiga. Probablemente del otro lado un exceso de participación e involucramiento produzca una taquicardia que también puede ser peligrosa para la estabilidad del régimen. ¿Cómo pensás vos que juega este problema de la polarización, la radicalización que vemos, por supuesto, en América Latina, pero también en un montón de otros países, Europa, Estados Unidos, etcétera? Si eso crees que si este otro fenómeno se conjuga, se potencia con la fatiga, ¿cómo estás visualizando de manera intuitiva Sí, sí. el cruce entre estos dos problemas? Gracias. Bueno, lo primero que a mí se me ocurre a tu planteamiento es si podríamos seguir utilizando a lo mejor el término democracia, ¿no? Porque este sobrecalentamiento que tú dices, y es muy interesante porque fíjate que en las encuestas de valoración de la democracia, del Latinobarómetro y del Barómetro de las Américas, uno de los países que siempre hablo en pasado, como muy alto, de alta valoración de la democracia, era Venezuela, la Venezuela de Chávez. En la Venezuela de Chávez, un 70% valoraba la democracia, 70-75%, ¿no? Claro, ahí la gran pregunta era ¿qué tipo de democracia? Porque probablemente la oposición estaba valorando la verdadera democracia y el oficialismo estaba valorando la democracia realmente existente que ellos tenían, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado,
y por eso cité el proyecto este de Variedades de la Democracia, porque claro, cuando Variedades de la Democracia divide el concepto de democracia en 5 variedades, te da mucho juego, ¿no? Y es muy interesante cuando tú ves los indicadores, los índices para Venezuela. Por ejemplo, Venezuela da aceptablemente bien en el índice de democracia igualitaria, pero es un desastre en los otros índices, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿de qué democracia estamos hablando, ¿no? A lo que yo me refiero, digamos, a esa democracia fatigada del 1 de enero del año 2020, es una democracia que está equilibrada en los distintos índices, ¿no? Pero el riesgo de correrse hacia donde tú dices es obvio, es obvio. O sea, ese puede ser un siguiente paso, pero ya no lo llamaremos de democracia fatigada, será otra cosa. Bueno, Horacio, puede hacer el cierre usted. Sí. Muy bien, realmente ha sido magnífica la exposición de Manuel. Descuento que habrán muchos que estarán con ganas de volver a escuchar algunos de sus conceptos. Sepan que la exposición va a estar en la web de la academia, de tal manera que podemos volver a acceder a ella. Y también le diremos a Manuel que quizá lo volvamos a incomodar nuevamente, porque hay una característica de su exposición que ha sido un disparador de preguntas. Nosotros estábamos muy cómodos con la democracia como la estábamos viviendo y los conceptos que teníamos, y de golpe aparece toda esta incomodidad que hace actual aquella reflexión de un pensador uruguayo con motivo de la caída de las bombas en las Torres Gemelas, cuando dijo que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas. De alguna manera, Manuel nos está cambiando las preguntas. Y eso no es cómodo, Manuel. Por eso te vamos a volver a requerir tu opinión. Y te agradezco muchísimo. No, con mucho gusto, Horacio, con mucho gusto. Hasta Para mí muy es un pronto. placer. Un gran Muchas abrazo. gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Manolo. Un abrazo. Adiós, Carlos. Chao a Adiós, todos, adiós. amigos. Chao. Chao, Carlos. Chao. Chao, Martín.